les va a permitir desde su experiencia y de su pragmatismo llevarlos a un ABC de cómo transformar y no morir en el intento. Esta persona que traigo hoy, además de tener una familia bastante especial, ¿no? Con sus hijos Laura y Tomás y su esposa Natalia, pues tiene una dilatada y amplia carrera profesional en el mundo de la banca y en otros sectores de la economía en el cual, pues, si queda tiempo, nos va a compartir. Sin más preámbulos, invito hoy a nuestro vicepresidente de Talento y Cultura del Banco BBVA en Colombia, Jorge Hernández. Hola Ciro, ¿cómo estás? Y hola a todos. Encantado, como siempre, de hablar contigo, de tener un espacio para que podamos debatir, porque lo hacemos frecuentemente, nos sentamos, hablamos de libros, hablamos de temas de transformación, de innovación y demás, con lo cual, muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo. Pues precisamente, no, también para mí, y es cierto, les cuento, les comparto que Jorge es una persona bien particular y bien interesante. Jorge no tiene ningún reparo en llamarnos a diferentes consultores y plantearnos retos, desafíos y contarnos algún desafío que él tiene en el banco y preguntarnos cómo lo resolvería. Y yo creo que eso ha ido generando como ese círculo, digo yo, de confianza, de poder no siempre ser contratado, pero sí siempre ser consultado. Y eso es para mí un motivo no solo de orgullo, sino de reto, porque Jorge te reta todo el tiempo, te reta. Pero también creo que es el rol que desempeñas actualmente en el banco, porque definitivamente es un banco de más de 160 años que empieza a competir con estas grandes ligas de fintechs y bancos nuevos que empiezan a llegar a la mesa, como puede ser Nubank o pueden ser otros jugadores, pues muy seguramente la transformación está en el día a día, está en la cotidianidad. Así que, pues nada, Jorge, primero agradecerte. Me contabas que eres un adicto a los deportes. Cuéntame cómo es eso. Adicto a los deportes, a ver deportes, y a medio intentar montar en bicicleta, a medio intentar correr todos los días entre 8 y 10 kilómetros y a mantenerse en forma, porque tal como dice el viejo adagio, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Y claramente cuando haces deporte, tu mente se va aclarando porque la circulación por allí pasa, ¿no? Entonces te va generando ideas todos los días. Así es. ¿Mm? Una persona como tú que está al frente de una transformación tan importante como es transformar hoy en día el sector bancario, el sector financiero, ¿cómo es un fin de semana de un líder de transformación como tú? Un líder de transformación como yo, vaya. No, sabes, darse espacio para pensar y para recargar baterías. Y básicamente es caminar mucho por el campo, integrarse con la naturaleza, montar bicicleta de montaña, que se te salga el corazón. Te cuento una experiencia que hice hace poco y es subir al Cerro del Tablazo, no sé si lo conozcas, queda en una población cercana por aquí a Bogotá, y subes a 3.800 metros, 3.600 metros. Y llegué al final y me senté al lado de Frailejones a practicar la respiración y a profundizarse. Y eso te da una paz total y te da una capacidad de renovar ideas y poder hacer cosas nuevas. Pues sí, mucha integración, mucho deporte y mucha lectura. Creo que esos son los temas con los que más me divierto. Hoy vamos a hablar de mucha literatura, entre otras cosas porque preparando este episodio me encuentro con que te encanta la novela histórica. Me parece bastante particular. Sin duda, es que el que no conoce la historia está obligado a repetirla, ¿no? Está condenado a repetirla. Y leer la historia siempre entiendes el por qué hoy está pasando lo que está pasando, cuando has visto el porqué de las cosas y de dónde salen todos los problemas, con lo cual, y ves como muchos, por no conocerla, entramos a repetirla o entran a repetirla, y entonces es más fácil haberla leído para no tener que incurrir en ese efecto, ¿no? Pero estudias historia del mundo, ¿te has enfocado en algo en particular? Bueno, algún tiempo fíjate que tuve la curiosidad por la Segunda Guerra Mundial y sobre todo por los líderes. Y me leí la biografía de Churchill, me leí la de Stalin, me leí la de Hitler, me leí la de Franco, me leí del Duce, me leí todos los que en ese momento eran protagonistas en la historia de esa Segunda Guerra Mundial. Digamos que ese es no estudio, pero sí una lectura que lo hice, la de Colombia, la historia política de Colombia, que es extraordinaria. Bueno, diferentes temas. El último libro que me leí, historia, me pareció buenísimo, que es la historia de Svetlana, la hija de Stalin, cómo tiene que
fugarse de Rusia, llegar a los Estados Unidos, volver otra vez a Rusia, bueno, y toda la vida que vive y de cómo entiende uno, cómo sufre las personas cuando están en unos medios hostiles y complejos, ¿no? Y adaptarse a nuevas sociedades. Bueno, interesantísimo esto. Pero no me largo mucho porque si no me voy a contar aquí historia, ¿eh? Y creo que A mí vamos a me hablar. encanta, a mí me encanta, Jorge, para serte honesto, me encanta la historia. Pues arranqué con Diana Uribe. Yo creo que el 60% de los colombianos que están escuchando, pues arrancan con Diana Uribe y me encanta, y creo que es un reto estudiar la historia y me encanta cuando alguien pues estudia historia y puede plantear hipótesis alrededor de la historia. Y precisamente, pues la historia de Jorge es bien particular. Un médico veterinario que llega a ser vicepresidente de talento de uno de los bancos más representativos del mundo. ¿Es correcto? Así es. Eso indica la capacidad de transformación que tiene que tener uno para poder afrontar nuevos retos, ¿no? Pero sí, así es, Ciro. Excelente. Empecemos entonces a lo que vinimos, hablarle a toda la audiencia sobre temas de transformación. La primera pregunta que le quiero hacer a Jorge es, para Jorge, ¿qué significa transformación? Vaya, ¿qué significa transformación? Para mí, transformación es el proceso que tienes que enfrentar cuando sientes que tu empresa no está yendo con el mercado o cuando ves hacia futuro, que es lo más importante, que va a haber unos cambios fundamentales y que si no te, 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 te transformas, perdón la redundancia, que si no cambias, no vas a poder enfrentar con éxito el futuro. Eso es transformación, es una necesidad constante de las personas, de las empresas, de las organizaciones, de los países. Interesante. Y entonces uno toma, pensemos en el BBVA, uno toma los 123.000 empleados y dice, vamos a transformarnos, o uno se sienta con el presidente de una reunión, como dicen acá en Colombia, en Villa de Leyva, y habla de esto. ¿Cómo se arranca a hablar de transformación en una empresa? Sí, sacas una norma y todo el mundo se transforma ahí mismo, ¿no? No, a ver, yo creo que, a ver, digamos que en el BBVA o en cualquier empresa, ¿no? Lo primero que tienes que entender es qué es tu empresa. Dos, qué está pasando en el entorno en el que te mueves. Y cuando ves qué está pasando en el entorno en el que te mueves, dices, a ver, ¿qué tengo yo que hacer? Te pongo un ejemplo. Cuando tú, como BBVA, te sentabas y veías que salía la tendencia de la data, cuando salía la tendencia de los hábitos comportamentales, cuando veías que la gente cambia y que la gente evoluciona y que la gente te pide cosas y que te pide apoyo y que te pide que le asesores en sus cambios y que le asesores en el proceso de su empresa, tú dices, bueno, ¿y esto para dónde va? Cuando tú, por ejemplo, llegas y ves, estás en un banco y empiezas a mirar que Facebook, por ejemplo, tú ves Facebook, ¿no? Y entonces dices, pucha, Ciro estuvo hoy en Miami, vaya, Ciro estuvo hoy en París, Ciro se fue a comer a tal parte. Y tú dices, este es el hábito comportamental de Ciro. Y dices, oye, el día que a Facebook le dé por utilizar esa data y simplemente le dice, oye, Ciro, ¿sabes que tú necesitas una tarjeta no sé, de $1.000, de $2.000 o de $5.000 para poder tener esta vida? Ese día estará en amenaza a un banco como el nuestro, porque sabe predecir el riesgo mucho más rápido. Y ahí, ese es digamos, ese es el objetivo donde tienes que llegar. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar como banco a no dejarme ganar por este monstruo? Sobre todo cuando ves que hace 10 años veías el ranking de las empresas de ese entonces y hoy ves el ranking de las empresas de hoy y ves que nada tiene que ver y no hay ni una, tal vez una, creo que es Apple, la única que hoy repito Microsoft algunos años, pero de resto ninguno. Entonces sí que tienes que pensar y tienes que crear un objetivo a dónde quieres llegar. Punto uno. Punto dos. Tienes entonces que plantearte tu propósito. ¿A dónde voy a llegar yo? Digo, para poder alcanzar ese estatus que yo quiero. Tres, ¿cuáles son mis pilares estratégicos para llegar allá? Y lo más importante, que tú te lo planteas desde chiquito, ¿cuáles son los valores? Es decir, ¿cuáles son los 3 o 4 valores que tengo que tener? Disciplina, estoy hablando de una persona, ¿no? Disciplina, recurrencia, trabajo, estudio, y planteas esos valores y comienzas a trabajar con ellos. Pero te empiezas a evaluar si eres capaz de llegar. Y ahora bien, como estamos hablando de empresas,
tienes que inculturar o aculturar eso. Y eso es lo más complejo que tiene una compañía. Pero para que eso sea lo más fácil, creo que tiene que haber una construcción colectiva. Y ahí es el gran cambio hoy de la transformación. Antes un gerente de Ford decía, esta es la Ford que yo quiero. Hoy no. Hoy es, oiga, ¿qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que llegar? Y creas una conciencia colectiva de a dónde tienes que llegar y con base en ello te construyes y trabajas. Eso es un poco, yo creía que de los principales paradigmas para poder lograr transformar una compañía. Que no es fácil, ¿no? Lo he dicho así, pero no es fácil. No, no es fácil porque además tú estás hablando de estar monitoreando y le voy a contar un dato anecdótico. No sé si Jorge se acuerda o no, pero cuando yo conocí a Jorge en la oficina ya del banco, él no, pues evidentemente no sabía quién era Chencha Américas y mucho menos Ciro Pérez. Y la pregunta, yo llevaba todas mis credenciales, Jorge, se lo juro, había trabajado con el Grupo Aval, había trabajado con el Grupo Bolívar, había trabajado con diferentes bancos en Colombia y otros bancos fuera de Colombia. Y la pregunta de Jorge, pues yo iba preparado para la entrevista de trabajo con usted, no crea, o sea, pues listo. Y Jorge, la primera pregunta y la única que me hizo en la reunión fue, ¿con cuántas redes sociales ha trabajado usted, Ciro? Y para mí fue un momento de mucha frustración, tengo que confesarle hoy en vivo, pero fue una gran oportunidad, porque me di cuenta que si yo quería ser influyente, por ejemplo, para transformar una empresa, yo tenía que estar estudiando y conociendo los modelos de negocio de los referentes de, en este caso, un banco. Y ahí fue donde empecé a entender que tenía que irme a conocer esos mundos hoy en día, que tú hablas hoy del grupo Facebook, o del grupo de Mark Zuckerberg, que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Salieron en estos días los reportes de solo la publicidad en YouTube. Solo YouTube genera 90.000 millones de dólares en ingresos para el grupo Facebook. Es una cosa absurda que uno cuando empieza a entender todo eso empieza a decir, wow, ¿para dónde se está yendo el dinero y los clientes? Entonces, me gustaría preguntarte este tema. Si tú hoy, la persona que me está escuchando es un vicepresidente o un gerente de talento humano, ¿tú por dónde arrancarías la transformación? Por la cabeza, top down, arrancarías por la gerencia media, donde pasa todo muchas veces, arrancarías por la base. ¿Cómo arrancar esto? Mira, esa es una pregunta tremendamente compleja, ¿no? Pero yo creo una cosa, yo creo que una organización donde la cabeza de la organización no entienda que se tiene que transformar, la organización no se transforma. Entonces, por lo tanto, el líder máximo de una compañía tiene que ser un transformador absoluto. Tiene que ser alguien que crea en esto. Si no cree en eso, del resto, es decir, que te nazca por el responsable de recursos humanos o que te salga por el responsable del negocio, tal, el tipo puede tener una capacidad de hablar, el otro, bueno, sí, metamos, pero si no hay una decisión absoluta del dueño, del CEO, del presidente de la compañía, la compañía no se transforma. Eso es uno. Pero luego tienes que contar y tienes que tener un liderazgo absoluto para invitar a que todo el mundo piense en transformar totalmente diferente. Y ahí tienes que estar rodeado de muchos locos, ¿no? Yo te pongo un ejemplo que crees que parece absurdo, pero que es de fondo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo en el banco, imagínate un banco, ¿no? Donde todo el mundo está acostumbrado a ir de corbata, vestido de paño, tal, ¿no? Acuérdate que uno siempre, yo no sé qué te pasaba, pero ibas y visitabas con tu papá al banquero y el tipo era con el pañuelito aquí y el chaleco y toda esta vaina, ¿no? Entonces, y tienes que decirle, ¿sabes qué? Ahora, voy a decir, son bobadas, pero no vamos a quitar la corbata. Ahora vamos a venir todos así como, yo, frente a mis gerentes, frente a mis clientes, ¿cómo me van a ver los clientes? Y sobre esto te cuento algo. Mira, tuve un día una conversación con una señora que vino a visitarnos, una norteamericana queridísima, y en estos elementos, y yo le decía que yo siempre miraba a ver, seleccionar personas, por ejemplo, los cajeros, tipos que dieran confianza al cliente. Y ella me dice, o sea, que tú eliges uno que no tenga aretico, o uno que no tenga el pelo tal, o que no, sino que sea formal. Y le claro. Y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el cliente de arete puede tener mucho más empatía y mucho más confianza con el cajero que usa arete que con el que usa corbata. Y de pronto el de corbata se siente mejor con el de corbata que el que usa arete. Entonces fíjate que tienes que interpretar, transformar
transformar. Y te estoy poniendo un ejemplo muy bobo, pero claramente sobre eso puedes construir mucho. ¿Qué tipo de trabajar? ¿Cuáles son los canales? Etcétera, ¿no? O sea, son ejemplitos pequeños de por qué hay que transformarse la forma de pensar y qué tienes que poner en tu empresa para que sea una empresa Además, ¿por qué? de Tú lo avanzada. estás planteando bien interesante. Yo te preguntaba con el presidente y con el equipo de vicepresidentes, que es una pregunta que siempre nos hacen los clientes, ¿no? En general nos dicen, bueno, ¿cómo lograr generar eso que llamamos el mindset, la mentalidad de transformación? Yo he tenido retos de transformación, llevo 23 años trabajando estos temas y nunca he logrado encontrar cuál es realmente la respuesta correcta de por dónde arrancar. A veces he empezado top-down y evidentemente hay que hacer muchas cosas en la parte de arriba. Esas grandes alianzas, ese equipo de alto desempeño, del cual también hablábamos la semana pasada, off the record de este episodio, pero también trabajar con la gerencia media, ¿no? Porque la gerencia media, cuando no te copia, pues no pasa nada. ¿Qué opinión te merece el Bueno, tema de la mira, gerencia lo media? siguiente, yo creo que hay que hacer un link perfecto entre la gerencia alta y la gerencia media. Entonces, yo hice un ejercicio, o nosotros hicimos un ejercicio hace un tiempo, y es, primero, ¿ustedes cómo creen que tiene que ser este banco dentro de unos años? Y planteamos un reto a la gerencia alta. Y luego, fíjate lo curioso, nos fuimos a la gerencia media y dijimos, oye, ¿cómo crees que tiene que ser este banco dentro de unos años? Y adivina qué, coincidían en el diagnóstico de cómo tenía que ser el banco, ¿ok? Entonces ahora vamos a construir unos comportamientos que tienes que tener aquí y aquí. Y adivina qué, casi que todos llegábamos a lo mismo. Lo que pasa es que ahora lo importante es ponerlo en práctica y el ponerlo para mí está más. Yo creo que todos entendemos qué queremos ser a veces, pero el que trabajemos por ese cambio es tal vez el unir las voluntades entre la alta y la media. Pero generalmente los de la media también tienen. Ahora bien, vamos a la media. En la media, yo creo que hoy las metodologías utilizadas por la Agile que son exactamente las mismas de toda la vida, ¿no? Los equipos de mejoramiento continuo, los que llevamos bastante tiempo en esto y que hemos vivido empresarialmente, esto no cambia, esto es lo mismo, pero consiste en, primero, un seguimiento a esta gerencia media permanente, dar espacios de creatividad, porque la gran diferencia hoy frente a las teorías anteriores era que aquí el jefe decía qué había que hacer y ahora hay que decirle a la gente qué quiere hacer. Entonces, en esos conjuntos agile de los grupos de disciplinas, de la gente de operaciones o de la gente de soluciones de desarrollo, ¿no? De los de innovación, hay que ponerlos a trabajar y hay que ponerlos a trabajar en conjunto y llegar a discusiones de qué necesitas y cómo lo haces. Mira, cuando yo fui el director de marketing y estrategia en el banco, yo recuerdo que yo llamaba a la gente de ingeniería y les decía, mira, necesito este y este y este producto, y los tipos se iban. Y me volvían al tiempo con un producto que era el que yo no había pedido. Ahí estábamos en una gerencia medio donde hablábamos uno con el otro. Pero el punto era, el problema era que éramos silos y estábamos separados. Ahora que integramos un poco esas áreas y esas personas para que se hable el desarrollador de software con el innovador, y se hagan retroalimentaciones a través de dailies, es decir, que todos los días se reúnen, mira, he pensado esto, no, no es así, esto piénsalo de esta manera, bueno, listo. Entonces, retos para mañana, este y este, ¿no? O sea, ese tipo de metodologías, ese tipo de conexiones, ese tipo de unir unos con los otros, en esa parte que es el corazón, donde tú lo dices de la empresa, ahí hay que ponerlos a dialogar, ahí hay que ponerlos a conversar y a construir. Ok. Me encanta que planteaste ya formas de trabajo. Bancolombia lo llama formas de trabajo ágiles. Tú ya nos empezaste a contar operacionalizar una transformación a través de la agilidad. Cuando yo conocí a Jorge, corrígeme, ustedes todavía no trabajaban con filosofía ya digamos, transversal en el banco. Hoy en día entiendo, corrígeme, que incluso tu vicepresidencia de Talento y Cultura se trabaja con filosofía ágil. Eso es correcto. Así es, Ciro, nosotros arrancamos ya hace más de 7 años con el tema de la Agile y hoy nuestras áreas centrales son unas áreas que gestionan por proyectos para poder tener los avances en cada una de ellas y todas tienen estructura ágil. Ahora, cuando yo hablo con vicepresidentes de talento humano,
y con el respeto que todos ellos y ustedes se merecen, muchos de ellos son temerosos de cosas, ¿no? Porque pues esa es una opinión muy personal. Pienso que las áreas de talento humano en general no han sido las grandes precursoras, digamos, de atreverse a nuevas cosas. De pronto llegan de otras áreas, pero cuando yo hablo contigo, tú dices, toda mi gente tiene que saber de allá y yo voy a empezar a actuar con todas estas ceremonias. Eh, ahí me surgen dos preguntas para ti. ¿En qué cambió la manera de dirigir Jorge con todo este tema de ser ágil y para transformar al banco? ¿En qué cosas que tú hacías antes y ahora haces o qué cosas hacías antes y ahora no haces? Cuéntanos tres hábitos que cambiaron en Jorge en estos años. Muchísimos. Digamos que cuando no éramos allá, él era unas reuniones con unos jefes, con los jefes, con los directores, y este señor me decía dos, tres cosas. ¿Qué cambió fundamentalmente? Al tener los grupos ágiles o los building blocks, los diferentes bloques, porque lo que hicimos fue cambiar los bloques, unos dedicados a la operación, otros a la disciplina, otros a la innovación. Entonces, te sientas con ellos, ¿no? Porque ya te sientas con grupos pequeños y les escuchas de primera mano en lo que llamamos sincronizaciones y escuchas a todos. Y cuando estábamos presenciales, veías tableros donde había múltiples papeles. Eso sí, fuimos los mejores clientes de 3M, de los proveedores de papelitos, pero te contaban en un tablero y veías en un tablero todo lo que tenía que ver ese bloque. Entonces, primero, escuchabas a todo el mundo o escuchas a todo el mundo. Segundo, ves en un tema sintético, en un tablero o en un Trello en internet, tal, cuando ves allí, ves absolutamente la estrategia de ese building block fácilmente. Entonces, visualización fácil. Tercero, ya no preguntas muchas cosas, sino bloqueos. ¿Qué bloqueos tienes? ¿Y en qué te puedo yo ayudar? Es que la humildad es fundamental. A ver, venga, ¿en qué le puedo yo ayudar? Mira, en esto, ¡pum! Ven para acá. Y lo solucionamos. Y cuatro, cambió algo fundamental. Ciro, era que antes hacíamos proyectos a largo plazo. Ahora hacemos entregables por Qs, por sprints, donde vamos viendo el avance de los temas. Entonces tienes victorias tempranas. Porque antes la gente esperaba que esto pasara y al final fracasabas o tenías éxitos. Ahora lo vas viendo por pedacitos y lo vas viendo frecuentemente y eso es fundamental. Entonces yo creo que esos son los roles, esos son los cambios que yo he visto en mi forma gerencial. Ya yo no mando, ya a mí me mandan, o más bien, a mí me hacen pedidos para desbloquear, que eso es fundamental, ¿no? Entonces eso es fundamental desde la dirección y se te facilita la vida tremendamente y hay más diversidad, más inclusión y más gente aportando. Me parece interesantísimo escuchar, porque muchos vicepresidentes, bueno, te repito, han hablado de agilismo, llevamos hablando de agilismo estos últimos 5 años y todavía hay vicepresidencias de talento humano que ni siquiera lo han adoptado en sus proyectos, ni siquiera en su forma de trabajo. Una pregunta de mito o realidad. ¿Puede una vicepresidencia de talento humano o cualquier vicepresidencia de una organización trabajar el día a día con filosofía de agilismo o solo es para proyectos puntuales? Puede cualquier vicepresidencia trabajar con esto. De hecho, en nuestra organización, en nuestra organización la tienes en todas las áreas, excepto en la comercial, porque la comercial, pues evidentemente, o tiene la parte virtual o tiene la parte presencial, pero hay que atender al cliente. Entonces, allí como que no. Pero en todas las áreas centrales, en la de ingeniería, en la financiera, en talento y cultura, en riesgos, en todos tenemos la estructura Agile y la metodología Agile trabajando, con sus pros y sus contras, pero trabajando. Y con estructura ágil trabajando. Y lo más importante, yo sí creo que, y ahora que me lo preguntas, es las áreas de recursos humanos, que son en teoría los que manejan las políticas de las personas y los seres humanos que trabajan allí, tienen que ser las líderes, conjuntamente con la ingeniería, por supuesto, pero tienen que ser las líderes las que tienen que liderar este proyecto, porque esto es de cultura, o sea, esto es cultura.
Esto es, la forma de trabajar es una cultura y por lo tanto somos los obligados a dar ejemplo y a llevar a todo el mundo a cambiar esa forma de pensar, ese mindset, para tener un mindset de avanzada. Y Jorge, hablas del mindset y hablas de muchas cosas que tú mismo has ido cambiando en tu manera, me imagino en tu manera de estar en una reunión, de tomar decisiones, de trabajar con tus segundos o con tu equipo, digamos, de reportes directos. Te voy a decir tres habilidades y tú me dices si son claves en una transformación o hay otras, ¿no? Porque pues, de esto podríamos bajar documentos y papers, ¿no? La primera, storytelling. ¿Prioridad o déjela, busque otra? Busque otra. Busque otra. Inteligencia emocional para transformación, ¿no? En general. Total. ¿Por qué? Hombre, porque tú, para poder hacer que la gente participe y hacer que emerja el talento, es una inteligencia emocional absoluta. Tienes que aprender a entender las emociones de los demás para poder gestionarlas. Es muy difícil, fíjate un tema, pon al área jurídica de cualquier organización a trabajar en Agile, a ver qué te dice un abogado. En nuestra organización es de las primeras, pero necesitas inteligencia emocional para que lo compre, ¿no? Para poder sentir las emociones de por qué a él le tienen que facilitar el seguimiento de procesos jurídicos o el seguimiento, no sé, de los conceptos. ¿Cómo es más importante? Por ejemplo, mira esto, en un área jurídica, para hablar de algo que yo no manejo, sino que es un área, pero que lo entendí. Cuando el vicepresidente Uribe, un tipo muy inteligente, entendió que una cosa eran los procesos del día a día, es decir, los procesos judiciales y las demandas y tal, y eso es un operativo, pero dos, tenía que tener una disciplina que pensara en adelante, cómo el banco tiene que gestionar ante la superintendencia financiera el que se pueda abrir una cuenta virtual. Ah, es que son dos cosas diferentes, sí, pero es que este que te manejaba los procesos no tenía tiempo el hombre de pensar en una estrategia. Entonces, fíjate, pero ahí hay que usar inteligencia emocional para poder hacer entender y poderse poner los zapatos del otro con una empatía total de qué es lo que necesita y cómo entiende y cuáles son las emociones que a él lo manejan. Para Okay. poderle dar una estructura. Yo soy un convencido de que la persona que sepa manejar las emociones en diferentes niveles, las propias y las de los demás, tiene una ventaja en cualquier cosa en la vida. Te sigo preguntando en habilidades para la transformación. Y hay una que seguramente vas a decir sí, pero quiero que me la desarrolles. Conversaciones difíciles. Oh, fundamental, fundamental. Es decir, yo creo que dentro de nuestros principios, dentro de nuestros valores, por ejemplo, está el trabajo en equipo, uno de ellos, el One Team. Y el One Team no se construye si no hay conversaciones difíciles, ¿no? Porque eso es lo fundamental, aprender, uno, a que haya declaraciones, a que alguien se siente y diga, mira, a mí hoy me molestó. Primero, que lo personalice. Segundo, que diga, hoy me molestó esto, esto, esto y esto. Dos, que el otro entienda que le molestó, por ejemplo, porque inicialmente no le contó lo que había que hacer y entonces tienes que tener la capacidad de hacerlo. Que ojo, que son conversaciones y no discusiones y no peleas, porque ese es el tema. Y el Agile requiere eso, de conversaciones, para que haya solapamiento entre áreas, para que pueda haber integración en One Team y sacar procesos que son complejos y de multidisciplinas adelante, ¿no? Entonces, ahí las conversaciones se vuelven fundamentales y que sean constructivas. Difícil pensar cómo nosotros los seres humanos tenemos que dialogar, conversar, discutir de una manera proactiva y los egos ahí juegan un papel complejísimo porque cuando ya, bueno, en general, no quisiera llegar solo a posiciones de poder en una organización o cuando tú eres experto en algún tema y te cierras, ¿no? A escuchar a otras personas. Yo tenía la oportunidad de ir a MIT hace unos años y precisamente hay un libro que le recomiendo mucho a la gente de Edgar Schein, que es como el papá de la cultura organizacional, que se llama precisamente Humble Inquiry, como indagación humilde, y hablaba de importante aprender a preguntar, de indagar y de no tomarse personalmente cuando una persona está cuestionando tus ideas.
Entonces voy con esa habilidad, capacidad de indagar y cuestionar. Yo coincido que es fundamental, pero yo, tal vez para mí hay una suprema antes de aprender, de indagar y cuestionar, y es la humildad. Yo creo que si no hay humildad, tú no puedes crear, no puedes crear ninguna estructura y no puedes manejar nada. Y cuando la gente adquiere humildad de decir, a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Ahí aprende a preguntar y aprende a escuchar y aprende a construir sobre lo que los otros plantean. Te voy a poner un ejemplo. Eh, y tal vez en una conversación que tuvimos hace pocos días, no más de 3 días, yo te lo planteaba. Y es, yo me sentaba el otro día con las personas que entrevistan a nuestros candidatos y discutíamos sobre las pruebas que teníamos que practicar. Ciro, me di cuenta que no estamos siendo asertivos en captar talento, porque no había tenido yo la humildad de sentarme a escuchar y a decir, ¿cómo captamos talento? ¿Qué skills estamos dejando de captar por nuestras propias pruebas? ¿Qué talento estamos dejando ir? Porque yo quiero que la gente sea así y no lo que te decía. No estoy permitiendo que entre el cajero del arete o del tatuaje o de lo que tú quieras, porque yo pienso así. Y así no puedes tener diversidad. Qué humildad la que tú necesitas para entender que aquí tenemos que ser diversos. Nosotros hoy en día tenemos una política de diversidad donde creamos 9 ejes, por decirte algo. El eje de la comunidad LGBTQ+, el eje de las mujeres, el eje de las etnias, es decir, creamos 9 ejes. Porque tienes que aprender a escuchar qué te dicen los diferentes temas y ahí requieres humildad. Por eso, y ahí por supuesto, luego florece el de indagar. Bien, pero no siempre fue así. Los bancos no fueron reconocidos y los ejecutivos, los banqueros, como decían muchos de ustedes, no eran humildes por sus raíces, no fueron de humildad. Yo creo que han tenido que transformar también a raíz de todo lo que está pasando y de la velocidad y demás. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir? ¿Mito Eso, o realidad? eso depende del margen de intermediación. Claro, cuando tienes unos márgenes como los tenía Colombia hace 10 años, pues es que tú podías ser prepotente. En la medida que la banca busca volverse más eficiente, en la medida que tienes más competencia, tienes que volverte más humilde. Y eso es tal vez lo bueno que trae las nuevas generaciones y la nueva forma de vivir, la humildad. Y fíjate, antes necesitamos secretaria y asistente y no sé qué. Hoy, esto de la digitalidad, estamos en la casa, estamos en esto. ¿Quién te hace la llamada? ¿A dónde? ¿Cómo llamas? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo hablas? La virtualidad, la digitalidad, el nuevo mundo te obliga a no usar corbata, a no usar chaleco, a no ser prepotente, a tener que escuchar más, a tener que atender al cliente. Antes el cliente iba y te pedía y ahora somos nosotros los que tenemos que ir donde el cliente a decirle qué más quieres y ofrecerle todo el portafolio de servicio y cógeme este, ¿no? Entonces eso cambia, ¿no? Bueno, esa frase, depende de los márgenes de intermediación, está buenísima. Oye, y me han hecho unas preguntas por YouTube buenísimas, voy a ver si alcanzo, porque te dije que el tiempo acá en televisión, digo yo, pasa muy rápido, pero no puedo dejar de hacerte 2 o 3 preguntas que me han parecido fantásticas. Ustedes en general invierten un dineral, mucho dinero en arreglar oficinas, hacer transformación de oficinas, empezar a tener oficinas con espacios, digamos, de allá y todo, y ahora la gente no quiere ir a las oficinas. ¿Qué vamos a hacer, Jorge? No, yo creo que las oficinas no se van a perder del todo. Yo creo que, ahora, yo creo que la cultura va en las personas y en la forma como tú interactúas con las personas, pero sí que se requiere, aunque sea uno o un par de días a la semana, poder estar para poder crear equipos. Yo creo que hay reuniones todavía que están en ese tema. Y no es que nosotros, por ejemplo, en Viva fuéramos unos visionarios, ¿no? Le pegamos, me explico, le metimos a una torre una plata grandísima que tú conociste y que de pronto muchas de las personas que están contigo conocieron y que hoy son los habilitadores perfectos para estas metodologías, pero también para el trabajo híbrido. El trabajo híbrido es fundamental. Yo creo que estar en la casa es muy importante.
te da una flexibilidad importante, te permite estar con los tuyos, pero también te permite reflexionar. Yo digo que a mí el silencio, esto, cuando uno pone silencio aquí en esto aquí, y lo calla, eso es lo mejor, porque te callas y escuchas, ¿no? Y a veces hablas y entonces no interrumpes a nadie cuando te das cuenta de que tenías el micrófono apagado, pero te sirvió para escuchar, o por lo menos para que el otro expresara, cosa que no pasa en la presencialidad. Pero la presencialidad también es necesaria porque a veces requieres estar junto un poco, compartir con las personas. Entonces, para mí, lo mejor que trae esta pandemia es que nos quedemos con el trabajo híbrido, con un trabajo híbrido bastante profundo y sobre todo bastante agresivo. Y para mí, esa mezcla del 3-2 en la semana es perfecto. 2 días en oficina, 3 en casa, ¿no? Bueno, ahí nos estás contando también un poquito para dónde van las políticas de talento y cultura del banco. Si Natalia, bueno, Natalia no sé, pero si Laura o Tomás te preguntaran, papá, ¿hago mi propia startup, hago mi propio emprendimiento o me meto al mundo corporativo? ¿Qué recomienda, Jorge? Depende, ¿no? Laura, por su profesión de abogada, quiere hacer parte de un buffet y trabajar y aprender. Tomás, que es un administrador, está estudiando administración de empresas, quiere montar su propia empresa, su propia startup. De hecho, ya anda haciendo sus primeros pinitos, creando empresa y aprendiendo. Yo creo que eso va muy de la naturaleza del individuo. No todos estamos para todo, ni todos somos para todo. Yo creo que es donde tú te sientas bien y donde te sientas más aportando más a la sociedad. Y va muy dentro de la personalidad de cada uno. Pero si tú le preguntaras aquí al Jorge Bueno, al Jorge ideal, ¿cuál es? Yo creo que uno, las empresas le sirven porque te dan una disciplina, aprendes mucho en las empresas y puedes ponerlo a practicar. Yo en mi vida, digamos que tengo empresa privada y empresa y trabajo para una empresa, ¿no? Y la manejo así, pero lo que he aprendido aquí lo he aplicado allá y me ha servido tremendamente. Entonces yo creo que uno está en una empresa, aprende muchísimo. Para enamoras y no te quieres ir, si es una empresa buena Ese como es la que un yo buen trabajo. punto. Mi papá trabajó toda su vida en una multinacional alemana que tú conoces, Siemens, y le forjó mucho su cultura alemana, pues él es colombiano evidentemente, pero siempre me hablaba de los alemanes y del estilo y me enamoré, digamos, de muchas cosas, pero tomé una decisión de ser emprendedor. Yo creo que sí, como tú lo dices, es muy distinto. Mucha gente hoy que trabaja en el mundo corporativo dice, yo quisiera tener un emprendimiento, tener una startup, en fin, y yo digo que mucha gente realmente no sabe, como decía Nairo Quintana, el ciclista colombiano, que le preguntaron un día, ¿usted cómo ganó la vuelta? Y él dijo, si yo hubiera sabido que es tan difícil, nunca lo hubiera ganado, porque hacer empresa también tiene mil desafíos, que por eso me encanta el cofundador de Crece Waffles, decía que la vida tú la puedes ver como empleado o como empresario, ¿no? El empleado, pues alguien más le resuelve el problema, ¿no? Allá está arriba el vicepresidente o el presidente. El empresario tiene que resolver todo, tiene que al final poner la cara en lo bueno, en lo malo, en lo feo. Y yo creo que esa mentalidad, el Banco Itaú tiene dentro de sus atributos de cultura, me encanta mucho ese concepto de ser ownership, ¿no? De la mentalidad de dueño. Y yo creo que eso es algo muy importante hoy en día porque ninguna persona tiene su trabajo garantizado. Yo creo que la transformación llegó para, y la tecnología llegó para reemplazarte o para complementarte. Así que quiero ir cerrando con un par de comentarios. Jorge, si yo quisiera arrancar a estudiar transformación, además de leer historia como tú, ¿qué libros o qué literatura o qué podcast le recomendarías a la audiencia? Bueno, no, hay un libro que el último que me leí que me encantó, que lo hizo entre Arthur Young y Dave Ulrich, que es Reinventando la Organización, ¿no? Un libro bien interesante, habla mucho de metodologías agile, habla mucho de cómo reinventar organizaciones y por qué reinventarlas. Ese me encantó, ¿no? Yo diría que ese hoy por hoy me parece que Dave es una Biblia. Yo tuve la oportunidad de hablar con él algún día en San Francisco y nos sentamos y duramos cerca de una hora hablando y luego empezó a dictar su conferencia y me preguntaba y yo le contestaba y me pareció un tipo interesantísimo. Y este libro me parece que condensa mucho las necesidades para reinventar una organización. ¿Mm?
Que ahorita lo vamos a poner acá abajo las memorias del canal, del episodio de las recomendaciones que tú das. ¿Estás escuchando algún podcast actualmente? ¿Sigues algún gurú, además de pues, Dave Ulrich, que ya nos contaste? ¿Sigues a alguien? Bueno, a mí Bill Gates me encanta. Bill Gates me encanta porque es un tipo tremendamente potente, tremendamente inteligente, tremendamente bueno y ando muy pendiente de todo lo que él dice, ¿no? Fíjate que esta pandemia él la predijo hace bastante tiempo, otros dicen que fue el que le causó, por el que no, pero cuando tú te pones a ver cómo el tipo trabaja sobre temas innovadores, sobre temas, bueno, creo en Internet, ¿no? Entre otras cosas y el tema del Windows y tal. Por lo cual es una persona que yo siempre sigo y escucho, porque me parece que tiene mucho sentido. Fíjate ahora con este tema de la sostenibilidad, que son los temas fundamentales hacia donde la humanidad tenemos que reinventarnos con todo este tema. Habla de todo el tema de las captaciones de CO2, sobre la importancia de ello, sobre el costo del mismo y cómo la humanidad tiene que seguir trabajando allá, porque es la siguiente gran problema de la humanidad, el tema. Qué interesante lo que me estás contando y de hecho te voy a recomendar un libro, no sé si ya lo leíste, tú eres un perfecto lector y si no sé que sales de acá leyendo, imagínate que empecé a trabajar con Microsoft y así como tú hace unos años me recomendaste un libro, le recomiendo a todos Organizaciones Exponenciales, que me lo puso a leer acá el doctor Jorge Hernández, y me dijo, usted tiene que leérselo para hablar conmigo y al otro día me tocó ponerme a leerlo, pues imagínate que empecé a trabajar con Microsoft y nos pusieron a leer el libro del actual presidente, el actual CEO Satya Nadella, no sé si ya lo leíste, entre otras cosas porque hay un paralelo fascinante que también para todos los que me están escuchando, si quieren se los enviamos, un paralelo increíble de cómo fue Steve Ballmer, que fue CEO durante muchísimos años en Microsoft, eso es público y por eso se los cuento, el valor de la acción durante muchos años no pasó nada, y cómo ha crecido exponencialmente la acción de Microsoft con la actual presidente, el actual CEO Satya Nadella, y me puse a leer ese libro. Te lo recomiendo porque es interesantísimo ver cómo una organización como Microsoft se reinventa, como una organización que estuvo, digamos, pues posiblemente puede ir al ostracismo, hoy es una de las grandes compañías y no para de generar valor y de generar rentabilidad. Así que me encantan las recomendaciones que vas dando. Quiero cerrar. Un médico veterinario. Una recomendación buena. Dale. Que tú me lo recomendaste el fin de semana y me lo leí, me encantó el artículo, el de Harvard Business Review del Crow Seals Leadership. Ese me encantó, que es de Tiziana Casiciaro, y la verdad que me parece, bueno, son tres coautores, pero la verdad me encantó. Yo creo que si alguien quiere aprender sobre cómo transformar su empresa y cómo hacerlo, me parece que es un excelente artículo y hace un muy buen resumen de todo este tema, ¿no? Ahorita lo ponemos ahí en las memorias para que la gente lo pueda leer, que también me encantó. Pues Jorge lo pone uno a estudiar, ¿no? Eso yo creo que es parte de su ADN, que lo pone a retarse, ¿no? No come entero, entonces te va pidiendo y te va pidiendo y ese es Jorge. Dos preguntas para cerrar. ¿Qué aprendió un médico veterinario de la pandemia? Joder. Bueno, a ver, se me salió el trabajar con españoles y haber estudiado con españoles en mi infancia, pero bueno, no, que aprendí un médico veterinario de la pandemia. Yo aprendí esto, ¿sabes? Entendí porque un médico veterinario puede ser vicepresidente de Talento y Cultura, porque yo creo que esta pandemia nos enseña a ver que cuando tenemos una organización es un tema poblacional, ¿no? Y es lo que tiene un veterinario. Un veterinario cuando mira un hato de vacas o mira un corral de aves donde hay 1.000, 2.000, 3.000 aves, lo que aprende son medicina profiláctica, medicina de prevención. En tanto, un médico ve, es un galeno, ¿no? Es seguidor, esa es la diferencia entre veterinario seguidor de Quirón y el otro de Galeno. Quirón era el padre y el uno era Galeno y el otro Hipócrates. Hipócrates estudiaba la medicina poblacional. Galeno estudiaba la medicina one-to-one, ¿no? Persona, la enfermedad. Entonces, yo lo que aprendí es que en las organizaciones tenemos que aprender a mirar los temas poblacionales. ¿Qué afecta a una población? ¿Qué afecta a una comunidad? ¿Cómo con ciertas prácticas eh, puedes cambiar que más que la
vacuna, que más que el aislamiento, que más lo que quieres es que si te pones el tapabocas todo el tiempo, estás tranquilo. Y fíjate que si eso, la Organización Mundial de la Salud desde un principio ha hecho países, ¿sabe qué? Métanle mucha plata, uno a los tapabocas y dos al uso, y a la cultura del uso. Eso hubiera salvado miles de vidas, más que parar las economías en seco. Porque no es culpa del presidente de los Estados Unidos, ni el de España, ni el de tal, el que se pare la economía, pero la economía siga. Es de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjate que todos los temas profilácticos y preventivos en una sociedad son los que permiten que una sociedad sobreviva o no sobreviva. Y eso pasa en una organización. En una organización lo que aprendemos es buenas prácticas de manejo de las organizaciones para obtener resultados. Sí, además porque mucha gente nos preguntamos, honestamente, ¿qué aprendimos de una pandemia? Porque si realmente algo como tan complejo como lo que nos ha pasado este año, larguito ya que desde que se declaró el primer muerto de la pandemia, y no hemos cambiado hábitos, no hemos pensado realmente cómo hacer la vida o tener mejor calidad de vida, cómo ayudar a la sostenibilidad. Mira, planteaste un tema que me encanta y sería fascinante invitarte a otro episodio a hablar del tema de sostenibilidad. Imagínate que esta mañana, por diferentes temas, estábamos conversando con unas personas de McKinsey y ellos nos hablaban de lo importante de empezar a pensar realmente en el día a día en sostenibilidad. Y es un tema muy complejo porque pues al final está esta mezcla entre tener que lograr resultados en el corto plazo, que es por lo que muchas veces, como decía Jesús Gil Gil, ¿a usted le gusta el fútbol, Jorge? ¿Sabe quién era Jesús Gil Gil? Pero por supuesto. Como dato anecdótico, le cuento esta historia. Jesús Gil y Gil, en su presidencia en el Atlético de Madrid, por ahí pasaron 40 directores técnicos. ¡40! Jorge, el tipo decía, una frase que me encanta, que usted tenía que apoyar al técnico de su empresa o al CEO de su empresa hasta 5 minutos antes de echarlo, ¿no? Ese era Jesús Gil y Gil, un personaje. Pero conversando hoy precisamente de todos esos temas de sostenibilidad, ¿cómo lograr conectar verdaderamente la mente y el corazón en organizaciones y empresas que estamos enloquecidos por lograr rentabilidad y generar utilidades con la sostenibilidad del corto, mediano y largo plazo? ¿Qué le dirías a la audiencia con eso para ti es un problema realmente crónico o es una cosa que yo me inventé acá? Mira, yo lo que le diría a la sociedad es esto, ¿sabes? Yo creo que nosotros, tú, yo y los que estamos hoy administrando el mundo, que es nuestra generación, no fuimos una generación creada con base en la sostenibilidad, sino en el uso y en el abuso de toda la naturaleza, de todo. Ropa por montones, empaques plásticos por montones y tal. Pero ya cuando te vas con una persona como Tomás, mi hijo que tiene 19 años, y le preguntas, tiene una conciencia ecológica, pero tremenda, tremenda. Entonces yo creo que los profesores de las nuevas generaciones lo están haciendo bien y yo creo que tienen que generar, entonces allí han generado esa conexión entre el corazón y la mente, cosa que nosotros no tenemos. Pero eso no va ahí solamente. Yo creo que y no va tampoco en lo que se hizo en Davos hace ya más de 4 o 5 años, que se habló sobre todos los compromisos ecológicos y demás, y de sostenibilidad. Yo creo que hay, y tal como hablábamos con el Agile y demás, yo creo que hay que tratar de hacer una cultura de sostenibilidad. Y perdóname aquí una propaganda, pero por ejemplo, BBVA hizo ya un pacto donde no va a financiar ninguna empresa que trabaje con el carbón a nivel mundial, para que haya ese cambio de hábito. A mi hija, cuando me pidió un vehículo, me dijo, papá, yo quiero un carro que sea eléctrico. Primero porque es fácil, no tengo pico y placa, no pago parquear en la universidad, no hago tal cosa y por eso no contamino. Entonces, fíjate que esa mentalidad se está dando y yo creo que hay que, vuelvo y digo, meterlo en el ADN y en el mindset de todos. Todos tenemos que volvernos responsables con el medio ambiente. En todo sentido. Tú sabes que yo me desempeño también en el sector agropecuario y allí sí que hay, en muchos casos, una falta de conciencia en el tema del uso de los recursos. Entonces yo creo que este mundo tiene que arrancar ya a empezar a pensar en ello, a cuidar el medio ambiente,
a no financiar empresas de estas, a no crear empresas que generen contaminación y a mirar cómo aquellas que están allí sí piensan en transformarse y en convertirse. Ese, Sí. es- y el Esa es una decisión corporativa importante. O sea, decir, yo no voy a ir por esta parte del pastel porque no alinea mi comprensión de sostenibilidad. Ya estamos hablando de palabras mayores. No, y la naturaleza y la humanidad te lleva a donde te va llevando. Yo te pregunto una cosa y le pregunto a todos los que nos están escuchando. Desde que estamos trabajando en la casa y no salimos, ¿cada cuánto mandamos lavar la ropa, por ejemplo? Es en serio, es un tema mínimo de, o cuánto hace que no compramos tanta ropa. Es que antes era que teníamos que ir a comprar ropa, o por lo menos los muchachos tenían que, porque qué oso ir a la universidad con una ropa diferente, ¿no? Y en el mundo entero lo que esto genera, ¿no? Eso, el tema de, fíjate, por ejemplo, el hecho, y esto lo dicen los artículos de Economist y demás, cómo se está empezando a fortalecer las economías rurales versus las economías de las grandes ciudades. Y esto pasa en los Estados Unidos, pasa en España, y pasa porque la gente se está yendo hacia los sur, es decir, hacia afuera de las ciudades para poder vivir. Y eso disminuye la concentración, disminuye el uso del vehículo, disminuye la contaminación, la emisión de CO2 y ese tipo de cosas. Y fíjate por qué es necesario el trabajo híbrido y el home office que hablamos ahora, que no tocamos este tema, pero por sostenibilidad. La cantidad de gente transportándose en carro todos los días, irse en un carro uno al otro. Entonces, todo ese tipo de conciencia y de mindset hay que cambiarlo y hay Te que... cuento este dato muy interesante. Yo trabajo con la gente de Transmilenio y más o menos los datos que ellos están manejando es que solo en Bogotá, Colombia, como resultado de la pandemia, ha disminuido entre un 6 y un 12% la demanda por sistemas de transporte masivo. Y es porque definitivamente mucha gente o ha cambiado a, digamos, hablando de transformación, ha cambiado su manera de consumir, en este caso, transporte, o porque ha empezado a ver otras formas de trabajo. Yo creo que y en esencia, creo que al final es por eso dije en este episodio, es ¿qué has aprendido de la pandemia? Y qué bueno escuchar a una persona como Jorge, que es una persona que ha logrado pues transmitirnos en este episodio elementos asociados a transformación empresarial, a liderazgo, a cómo y qué tipo de conversaciones tener con tu equipo ejecutivo. Nos ha invitado también a reflexionar sobre cómo y qué tipo de políticas corporativas tiene que tener o quiere tener tu empresa si cree realmente en esto de la sostenibilidad. Así que cierro diciéndote cómo las has pasado, Jorge. No, me he gozado muchísimo esta entrevista, ha sido extraordinario y bueno, y espero que tu público por lo menos le haya parecido bien esto, ¿no? Pero yo me la he gozado muchísimo y qué rico, porque siempre hablo conversar contigo, es muy rico con esos desayunos que a veces nos pegamos y hablamos de este mundo y del otro. Le voy a contar ¿Ah? una anécdota a todos los que me escuchan. Un día, yo hace muchos años, no, para ser más exacto, hace como 3 4 años, tuvimos la oportunidad de viajar a Silicon Valley y una de las cosas que aprendimos era que si tú quieres ser un gran empresario y quieres ser un gran profesional, llénate de gente mejor que tú. Y empezamos a buscar mentores. Y no sé si tú sabías, tú eres un mentor para nosotros, lo que yo llamo mentor de sesión única, ¿no? Entonces yo lo llamo a Jorge, Jorge tiene la deferencia de invitarme y le voy a contar la anécdota, también lo tengo anotado de la última sesión que tuve con Jorge allá en el club El Nogal, donde me invitaste y me dice Jorge, Ciro, ¿cuántas veces has venido? Yo creo que usted no se acuerda de esas cosas, pero a mí me quedan en la mente. Usted me preguntó, ahí estábamos desayunando, ¿no? Para los que son de otro país, pues el Club El Nogal es un sitio muy exclusivo en Colombia. Y entonces llego al desayuno y Jorge me dice, Ciro, antes de empezar esta reunión, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has venido al Club El Nogal en los últimos 6 meses? Y a mí me dio pena decirle que yo no había ido en los últimos 6 meses, a Jorge decirle eso. Y yo dije, no, pues y me dijo, ahí es donde empiezan los retos del presidente de una compañía. ¿En dónde estás enfocando tu tiempo y para qué tipo de cosas y en qué temas estás priorizando? Y me quedó una frase de esa mentoría. Las personas generamos valor, todos generamos valor, pero en el rol que desempeñamos generamos valor diferente. Así que para un presidente de empresa o cualquier ejecutivo, una reflexión, que las cosas menos importantes en tu vida no gobiernen las cosas más importantes en tu vida. Así que después de que estuve contigo en esa mentoría, hicimos todo un ejercicio de analizar dónde generaba valor. Y parte de lo que estoy haciendo es precisamente entregando esta información de valor a mucha gente, porque descubrí que era una manera de poder
invertir tiempo aprendiendo, porque aprendo de gente como tú y también la difundo a mucha gente. Así que Jorge, gracias por ser el mentor que eres. Te mando un saludo a José Vicente Pombo, que lo entrevistamos el capítulo pasado. Muy querido José Vicente, un coach extraordinario, yo te he contado, un coach de vida buenísimo y a quien aprecio muchísimo porque me generó grandes cambios en la vida y un gran señor. Me imagino que no he tenido tiempo, pero ahí la tengo para poderla ver y la voy a ver porque eso es alguien a quien aprecio muchísimo. Te invito al próximo capítulo, vamos a tener la oportunidad en un par de episodios de entrevistar a María Mercedes. María Mercedes es la vicepresidenta de estrategia de la organización Corona, que como sabes es una organización muy representativa acá en Colombia y bueno, yo creo que en América Latina. Jorge, ha sido un placer. Espero que no sea la última vez. Dentro de poco me espero ver contigo y seguro volver a ir a esos buenos desayunos de mentoría. Muy bien. A ti muchas gracias también por todas las enseñanzas que siempre adquiero de ti. Ciro y todos, una feliz Chao, tarde. chao. Pues. Bueno, pues despido de este episodio, no solamente agradeciendo a Jorge, sino a todas las personas que están detrás de este episodio. Para nosotros es un placer y ojalá muchas de las personas que conocemos en el mundo empresarial pasen por acá, porque la idea es compartir. Créanlo, que cada vez que diseñamos un episodio, las personas que vienen invitadas tienen una coincidencia. Quieren generar y quieren dar información de valor para que todos ustedes o todos nosotros nos proyectemos y sigamos potenciando. Como decía Margaret Thatcher, ahí hablando de historia, vea, si a todos nos va mejor, pues es mejor. Cuídense mucho. Chao, chao.